Dicen que a los 20 todavía tienes tiempo de equivocarte y volver a empezar. Y que a los 50 ya es muy tarde para cambiar. Somos de dos generaciones diferentes, pero nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasaría si saltamos al vacío? Hablamos de decisiones, Miedos y los cambios inesperados de la vida. Cada una desde una etapa muy distinta. Bienvenidos a un nuevo episodio Saltando al Vacío Juntos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Saltando al Vacío. Hoy vamos a hablar de cómo manejar las expectativas externas al tomar decisiones arriesgadas. Somos María Paulina Duque Y Carmela Velandia. y quiero empezar este episodio con una frase que encontramos que nos gusta mucho y que se identifica mucho con el tema de hoy. Ser uno mismo en un mundo que intenta que seas otra cosa es el mayor logro. Esta frase es de Ralph Waldo Emerson. Y resume perfectamente el tema de hoy, la presión social y familiar cuando tomamos decisiones arriesgadas. Porque para ser sinceras, a veces el mayor obstáculo que nosotros tenemos en el camino es la presión de nuestros amigos o nuestros papás o el miedo al qué dirán. ¿Qué va a decir mi papá si dejo la carrera? ¿Qué va a decir mi tía si no me caso? Bueno, Sí. entonces yo pienso que si ustedes están pasando por lo mismo que ya pasamos nosotras, que si tu tía, que si tu papá, que si algo, tu familia, si ustedes han sentido eso, están sintiendo eso, pues este episodio es para ustedes. Y si no, pues preséntenme a su familia porque no conozco. Sí, sí. Bueno, y para empezar con claridad, como siempre, nuestra mejor amiga, la RAE, nos va a definir qué es exactamente la presión social. Y dice, es la fuerza o coacción que un grupo ejerce sobre una persona para que adopte determinados comportamientos o tome ciertas decisiones. Okay. Es decir, eso que sentimos cuando el entorno nos empuja a encajar en un molde. Se les tiene el dato, ¿no? El dato del día. El dato científico. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que el 60% de las personas admiten haber tomado decisiones trascendentales e importantes en su vida basándose únicamente en las expectativas de su propio entorno y no en los deseos que ellos tienen. ¿Cómo ves este dato? ¿Cómo ven este dato? ¿Cómo ves este dato? Fuerte y triste, pero por eso hoy queremos hablar sobre cómo manejar esas expectativas externas sin traicionarnos a nosotros mismos. Y para eso hoy nos acompaña Claudia Santo Domingo, que nos va a ayudar a entender un poco por qué nos afecta tanto la presión social, familiar, esa resistencia al tomar una decisión, obviamente basándonos en lo que tú has vivido. Primero que todo, María Paulina y Carmela, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por permitir estos espacios de tener conversaciones auténticas, sin tabú, reales, para vivir la vida que cada uno quiere vivir. Sí. Así es. Bueno, Clau, si quieres, haznos un mini resumen de tu vida hasta ahora, sobre todo haciendo énfasis en esas decisiones que dejaste de tomar o que tomaste pero te costaron debido a la presión social y familiar. Bueno, yo soy modelito 83, soy hija Una de niña. totalmente, como así empecé la juventud. Sí. Hija de un señor Héctor Santo Domingo de Valledupar, mi mamá María Victoria Villegas de Medellín, y cuando yo tenía 3 años nos movimos, o me movieron, como siempre digo yo, para Barranquilla. Yo nací en Medellín. Ok. Sin embargo, la experiencia que tengo de mí era un ser humano que quería ser, pero que al mismo tiempo no me dejaban ser. Me decía que las niñas se comportaban de cierta manera, los niños de otra. Yo estudié en la enseñanza en un colegio de monjas muy tradicional y el uniforme de deporte era una pantaloneta y el uniforme de diario era, como le decían en Barranquilla, un jumper, las medias hasta aquí. Y yo quería vivir siempre en pantaloneta, me quería cortar el pelo y quería jugar fútbol. Libre. Pero decían, eso no es de niñas. Las niñas no juegan fútbol, las niñas no están de pantaloneta siempre y las niñas no se cortan el pelo. Tenía por ahí 5 o 6 años y así fue toda mi vida, luchando siempre sin saber contra qué luchaba. Llegó el momento de tomar la decisión que estudiar.
y fue otra conversación. Que Mm. yo lo que le decía a mis papás era, oiga, yo quiero un semestre sabático, un año sabático. Entonces me decían, ¿pero por qué? Porque yo les decía, ¿en qué momento voy a vivir? Y es que es muy duro. Yo Sí. siempre digo que uno se gradúa del colegio demasiado joven para saber qué quiere hacer el resto de su vida. Y sobre todo en los momentos es que exactamente, ¿qué quiere estudiar? Entonces yo decía, ¿qué quiero estudiar? Yo, comunicación social y periodismo. Eso no es una carrera. Eso no da plata. Yo no entendía qué era eso. O sea, yo decía, ¿usted qué quiere estudiar eso? Y le hacen a uno sus exámenes psicotécnicos y me arrojaron 4 carreras que eran psicología, ingeniería industrial. Me cambiaban la X del lugar en los parciales y perdía. Hoy entendí por qué tengo el hemisferio izquierdo demasiado chiquito frente al derecho. Y la otra era derecho o administración. Administración, no sé si todavía, espero que no. En mi época, 2000, cuando me iba a graduar, era la carrera de los bajos. Y derecho, como sé pelear también, he mejorado la manera en cómo me expreso, estudié derecho. Y entré a derecho en la norte. Vea, salí huyendo ¿Cuánto duraste? un semestre. Porque no quería, con todo el amor del mundo, quería vivir, quería saber qué había en la vida. Y cuando llegué a la universidad me encontraba con los mismos amigos que tenía conociendo los últimos años de mi vida. Y ahí tomé la decisión de estudiar administración. Pues mi papá y mi mamá me pegaron en grito en el cielo, pero al final me dijeron, si vas a estudiar administración, te vas para una de las mejores universidades, y terminé estudiando NAFIT, lugar que me permitió, a mi manera, poder ser quien aún no sabía quién era yo. Entonces, un poquito de las conversaciones, porque sí fue, con mi mamá para decirle que me cambiaba de carrera. Ella, no, fue una conversación donde le tuve que explicar realmente qué era lo que quería. Y no fue tan fácil, fue a muy regañadientes, pero finalmente me apoyaron en la decisión. ¿Y por qué de derecho a administración y no a comunicación, que era lo que querías primero? Porque entonces comunicación social no daba plata. Y comunicación social en esa época estaba como reconocida en la Javeriana en Bogotá. Sí. Y en la Autónoma en Barranquilla. Entonces me decían que en la Autónoma en Barranquilla no iba a estudiar y que no me iban a mandar sola para Bogotá. No, ¿Ves? ¿cómo ¿Cómo se se le le ocurre? Hoy entiendo, menos mal. No hubiera podido con tanta libertad. Sí, a los sí, sí, 17 no, a años. los 17 uno No, todavía. no, y yo no podía, yo me quería comer el mundo en esos momentos, sobre todo porque cuando me decían no, para mí no había cosa más horrible que me dijeran un no sin argumento. Entonces toda la vida ¿Pero me por vi qué? ¿Pero por qué? es como que no tengo ningún león que me digas que no, pero ¿cuál es el argumento tuyo? Entonces, durante muchos años en mi vida, por cuestionar la autoridad, tanto en el colegio como en mi casa, me catalogaron de ovejita negra, de rebelde. Y sí, lo digo, soy rebelde con propósito y una hermosa desadaptada del mundo y del sistema. Me encanta, me encanta. Bueno, Clavi, ¿cómo fue ese proceso de decirle a tu familia, a tu entorno, que, ok, me voy de derecho y voy a estudiar administración? ¿Cómo manejaste esa presión y además cómo reaccionaron? Me acuerdo que una de las razones también que tomé la decisión era que introducción al derecho no me fue muy bien. Entré como en una reversa con el profesor y perdí la materia. Pero la podía, pero la había perdido, pero podía habilitarme. Me acuerdo que mi mamá y mi papá, creo que fueron los dos, ya ni me acuerdo, me pagaron la habilitación y yo les decía, es que no quiero estudiar derecho, es que no quiero seguir. Y me paré en mi raya y con todo eso fui a la habilitación y en lo que era de memoria, ya ni me acuerdo qué fue lo que respondí, pero no pasé la habilitación, no me preparé a propósito. Y me paré en la conversación y les dije no, y me acuerdo, y eso sí le dio rabia a mi mamá. Porque de una frase, mi papá es de Valledupar, el vallenato siempre ha estado conmigo, y hay una frase de una canción de Diomedes Díaz que decía, como que, y si te inspiras a ser zapatero, solo espero que seas el mejor. De hecho, le hice una carta a mi papá y a mi mamá, y terminé con esa frase, y mi mamá me dice, ¿y usted me termina con la frase de Diomedes Díaz? Y yo, no era la frase de Diomedes Díaz, era como, pues, apóyame. Sí, O sea, como que soy tu papá, y ahí fue cuando al final me dijeron, listo, administración hoy no la consideramos una carrera, pues entonces vete para una de las mejores universidades. Y me presenté en EAFIT y me fui a vivir a Medellín en el 2002. Muy feliz de la vida. Para mí era un gran logro haberme ido de Barranquilla, porque sentía que en Barranquilla, no sé cómo es hoy,
pero las creencias son muy absurdas. O sea, como un hombre se tiene que comportar como una mujer para salir de fiesta, no podíamos salir nosotras en pantalón, tenemos que salir de vestido, falda, tacones, o sea, había un protocolo muy, para mí, absurdo, Sí. que en mi forma de ver la vida no lo entendía. Para mí no era cosa más chévere que irme para Santa Marta de andar de chancletas y pantaloneta a la una calle. Eso quería ser clase todo. ¿Y a Medellín ya te fuiste sola? ¿Ahí empezaste a vivir sola? No, porque no me dejaban por mi rebeldía. Entonces me fui a vivir con familia. Ok. Entonces estuve viviendo con un tío, con la esposa y una prima, luego viví con otra tía que en paz descanse, con una prima, con Fercho, con Juanma, compartía cuarto con Juan Manuel, mi primo, jugábamos hasta tarde PlayStation. Estudié en EAFIT, fui feliz, Ah, bueno. fui muy feliz en EAFIT. La universidad le permite a uno ser. Qué bien. Y sobre todo que para mí venía de una costumbre de el que dirán, ¿sabes? Como que te conocen. En Medellín nadie me conocía. Entonces Ujú. no me importaba mucho el que dirán, que es con el que tanto uno, que es con el que uno tiene que trabajar para poder realmente vivir esa vida que uno quiere vivir. Pero ¿por qué tú crees que nos importa tanto la opinión de los demás, incluso cuando sabemos que la decisión que estamos tomando nos va a hacer felices? Porque aunque sabemos que eso nos hace felices, igual sentimos como una culpa, como, ay, no, es que mis papás no quieren, yo estoy haciendo esto, pero siendo felices, ¿por qué nos sentimos culpables? Uf, Carmela. El año pasado estuve en un proceso de mentoría y con el mentor llegamos a una conversación acerca de lo que era mi matriz de inmunidad del cambio. Era como seres humanos, somos seres sociales. Y de alguna u otra manera siempre queremos ser parte de, pertenecer, estar en una comunidad. Y si nos vamos a la historia, pues bueno, claro que desde que me leí el libro de Ana Uribe, entendiendo, sacando de aquí todo el contexto de lo que ha sido con las investigadoras y todo, sino yéndome a la historia completamente, porque compartí el libro y fue gran controversia. Eh, desde antes nos hemos quedado con una historia desde 12.000 años antes de Cristo hacia acá. Mm. ¿Sabes? Y quedémonos con eso, no nos vayamos tan atrás en el mundo ancestral. En este mundo nos han venido, digo que son creencias aprendidas, de pasar de ser nómadas a una sociedad establecida. ¿Cómo vas tú? Que el ser humano es ambicioso, cuando es suficiente para el ser Acumular el humano? alimento, ¿no? No, Claro, no, el ajá. poder. Entonces creo que desde ese lugar de querer ser, querer relucir, resaltar, como querer, sí, destacarse, a lo mejor vamos adoptando estas creencias que se nos van imponiendo. Y si nos vamos más en la historia, nos llegamos hacia la revolución industrial, la sociedad moderna, y entonces empieza la diferencia de clases, el tú querer ascender, entonces cuando ya llega la revolución industrial que trae pasar del campo a la ciudad en esos momentos, entonces es tú bien vestido, entonces si tú estás bien vestido, encorbatado, estás triunfando, si te quedaste en el campo no, Las apariencias. las apariencias, entonces a la mujer el cuerpo lo han visto como ese, de un momento a otro pasamos de ese mundo ancestral a este sistema patriarcal donde la mujer hace parte de la propiedad privada del hombre, donde en la mujer hacemos parte de un objeto social. Entonces empiezan a estereotiparnos de un montón de cosas como seres humanos, pero que al mismo tiempo queremos libertad. Sí. Entonces es, quiero ser libre, pero quiero ser parte de Encajar. encajar. Pero como nos han puesto tantas creencias, salirnos de eso nos catalogan de usted es rebelde. Entonces nos Oveja negra. excluyen, oveja negra, nos excluyen. Entonces, por evitar sentirnos excluidos, dejamos de ser leales a nosotros como decía al principio. Total. Entonces es una gran conversación porque para mí entre la fidelidad y la lealtad es un gran paso. La fidelidad es hacia mí, no es hacia el otro de mi pareja. ¿Qué tan fiel estoy siendo yo para poder llegar y ser leal a mis relaciones? Entonces siento que es un tema de la misma naturaleza de ser humano, Sí. que es con lo que he venido yo trabajando desde el año pasado. ¿Cómo aprendemos a ser seres humanos? Mm. ¿Y qué significa ser humano? Entonces, ahí voy en esa conversación. Ahí vamos. De hecho, mi siguiente pregunta va un poco relacionada con eso y tal vez puedas darnos un consejo para las personas que estén atravesando por ahí. En mi caso, yo hice 2 semestres de ingeniería industrial, no, 4 semestres de ingeniería industrial, 2 años, convencida o tratándome de convencer a mí misma, jurando que esa era mi carrera, que yo iba a ser la super empresaria, como que yo misma me comí el cuento. Y después de 2 años, de 4 semestres,
me di cuenta como, no, o sea, despierta, o sea, entonces, ¿cómo podemos identificar cuando una decisión es realmente nuestra o es más bien una imposición del entorno? Hmm. Cuando mis estudiantes me preguntan mucho, Clau, ¿cómo sabes tú que tomaste una decisión realmente que viene de ti? Eh, Acá, la siento, ¿saben? Porque es que el ser humano es esto, creencia. Mm. El ser es que es lo que tanto queremos nosotros ser seres espirituales. Ser espiritual es esto, ser corazón, es ser amor. Entonces, cuando por más que aquí la creencia te está diciendo y logras tú de verdad aquí, porque dicen que ese es el gran reto que tenemos los seres humanos. Mm. Entonces, acá la siento. Y ahí viene, por ejemplo, cuando yo iba a renunciar a mi segundo trabajo. Terminé administración de negocios, me fui para Londres, estuve un tiempo allá, regresé a Colombia, porque la vida te decía eso. Estudia, ve una gran empresa, Sí. cásate, ten hijos. ten hijos, el carro, la La casa en la casa. playa, la casa en el campo. Y yo me regreso para Colombia detrás de un amor y empiezo esa vida corporativa y no era feliz. Y yo quería otra, y yo era más feliz siendo cajero en McDonald's en Londres. Y aparte que me tocaba vestirme de taconcito, media pelada, y yo decía, no puede ser. Mi mamá me decía, no te puedes ir de tenis, de Converse y de jean rota a las empresas. Y yo decía, lo sé por más que quiero. Y decía, pero ¿por qué si lo que importa es lo que está aquí, no como uno se viste? Total. Y cuando tomo la decisión, esa fue una de las grandes decisiones de renunciar. Yo tuve un accidente en el 2015 donde casi me mato, me fracturé la pelvis en tres, que eso es un gran, ese es el punto de inflexión donde empiezo yo, porque me dejé dormir. O sea, esa rebelde se dejó dormir. Esa rebelde estudió, llegó a Bogotá y empezó a trabajar, se cambió de trabajo y todos los años quería renunciar y le decían que todo el mundo es triste, todo el mundo, nadie es feliz en el trabajo, me decían. Yo decía, es que yo no soy todo el mundo. Todo el mundo es aburrido. Decía, es que yo no soy todo el mundo, pero no tenía el coraje de hacerlo. Tuvo que llegar el accidente y quebrarme, porque un año después, como lo hablamos, el 7 de septiembre del 2016 para mí fue un momento clave en mi vida, porque fue un momento donde abrí los ojos y tuve otra vez ese desasosiego, el no quererme levantar. Yo ni siquiera le ponía alarma a mi teléfono. Eran como las 8:30 de la mañana y otra vez otro intento fallido de relación. Entonces dije, Clau, ya no le echen más vaina a esto, vuélvete una workaholic. Y me acuerdo que me senté en la cama y dije, pero es que ni siquiera estás conectada con lo que estás haciendo. Y me eché para atrás y entré en una posición de reacción depresiva nuevamente, sin quererme parar de la cama. Yo en esa época me podía fumar 2 paquetes de cigarrillos diarios, de la ansiedad tan absurda en la que andaba. Y una vocecita dentro de mí me dijo, viniste a esta vida a ser feliz. Viniste a esta vida a ser feliz. Y yo estaba yo, perdón la expresión que dije, ¿cómo putas soy feliz en una vida tan llena de adversidades? Digamos, bueno, ahí. Y tengo una gran amiga mía del colegio, profesora de yoga, y entre todas las conversaciones que tuvimos me dijo, ¿tú te conoces? Yo le dije, obvio que me conozco. Y me empezó a hacer preguntas fuertes. Saber cuáles eran mis talentos y cuáles eran mis miedos, cuáles eran mis inseguridades, si realmente yo era consciente de lo que comía, si realmente era consciente de mis conversaciones. Wow. Y me dijo, Fren, vuélvete vegetariana, Fren, haz yoga, Fren, Reiki, Fren, constelaciones familiares, Fren, hay que sanar, conócete. Y me fui a leer el libro El monje que vendió su Ferrari, por cosas de la vida. O sea, fue en una librería y ese fue el libro que me llegó. Y empecé a hacer pequeños cambios y en esos pequeños cambios me llevó a, claro, tienes que tomar la decisión de renunciar. Debía 100 millones de pesos. Fue pucha. Esa historia. Y llega un punto donde ya yo empiezo a conectar y entender por qué he vivido en Barranquilla, por qué soy la enseñanza. Yo decía, la enseñanza me regaló algo muy lindo, fue solidaridad. Yo hice parte de Jóvenes por la Paz, Compañeras de Santa María, Infancia Misionera. Entonces yo decía, yo siento que yo tengo más para darle al mundo más allá de, porque chiquita nunca me convencí de ese tema de solo vinimos a acumular, solo vinimos a traer plata. Y decía, no me cabe en la cabeza que yo solamente venga a trabajar para esto.
Entonces empecé a buscar trabajo en cooperaciones internacionales, organizaciones sociales, fundaciones. Yo quería transformar el país y tomé la decisión de renunciar. Nadie sabía que había 100 millones de pesos, Ay, Dios. solo yo. Pero mis papás me dijeron, usted está loca. Usted definitivamente no entiende. Mis hermanos me decían, usted, mi familia me decía todo. Pero si está Solo bien. Solo mis Está bien. amigos me decían, el baby me decía, baby, yo confío en ti. Si tú dices que estás segura, firme. Me imagino tu familia ahí otra vez. La verdad, sí, Está como bien, no pero tienes está ni idea bien. qué quiere. Y yo, no, esta vez estoy muy segura que quiero. Y salí a mis 33 años diciendo, necesito saber quién soy y para que realmente vale la pena levantarme de mi cama. Y mi hermano me había hablado del emprendimiento social. Yo ya había renunciado, no tenía nada. Solo 100 millones de pesos ¿De qué debías? que debía. Al debe. Y yo di Y renunciaste sin tener nada seguro. nada seguro. 2 meses de notice di Ese sí es un salto. y dije, hay que soltar para que todo se dé. Pero entre todo este proceso había algo que mi mamá siempre me había dicho toda la vida, ser profesora. Y yo ni abate. Yo ni abate. Yo tener estudiantes como yo, ni abate. Y quise ser profesora. Porque si una ovejita negra, como yo, había empezado, a mi papá le dio cáncer, había empezado a transformar su vida a partir del pensamiento, cualquier ser humano podía cambiar. Eso fue lo que a mí me motivó a ser profesora, pero entonces no tenía maestría. Ok. Y entonces mi hermano me dice emprendimiento social. Yo estaba acostumbrada solo al forecast de ventas, cuáles son mis clientes, todo. Y me acuerdo que yo me gradué del 2000 del colegio y una amiga del colegio me escribió ese año y me dijo, voy a lanzar mi libro, venga. Y mientras era el lanzamiento del libro, yo me fui a recorrer todas las editoriales de las universidades buscando un libro de emprendimiento social. Llegué a la editorial del CESA. Y me acuerdo de la Felipe Reyes, hoy en día lo reconozco, me entregó un libro, literalmente decía emprendimiento social, llenando espacios por Juan David Aristizábal Rosquillo. Wow. Entonces yo llegué con ese libro y muchos libros más a mi casa de reconciliación, yo quería trabajar en campo, yo quería aportar al país. Y mi roommate del momento me dice, yo conozco a Juan David. Y yo, ¿en serio? Dígale que compré su libro. Y conocemos a Juan David. Juan David me escribió después, como a los días, me dijo, oiga, ¿cómo va con el libro llenando espacios? Me quiero tomar un café con usted. Entonces yo rápidamente, en algún momento, 2 semanas justo después de haber salido de mi trabajo, o a la semana me acuerdo, me senté con Juan y le conté rápidamente la historia. Teníamos 5 minutos. Y yo le dije, yo quiero cambiar el mundo, sin saber que él estaba escribiendo un libro que se llama Todos podemos cambiar el mundo. Y él me dijo, te voy a ayudar. Pero en ese momento yo dije, ya cuántas veces he escuchado yo esto. Y dije, yo le voy a creer a este palo. Me dijo, mándame tu hoja de vida. Y yo le dije, dale de una, te la mandé. Se la mandé. Y en el examen me dijeron que no, porque no tenía maestría. Pero Juan me dijo, sé mi profesora voluntaria asistente y te pago con desayunos. Ahí fue que yo la conocí, porque Juan David era mi profesor y tú estabas Ahí yo no. Fue después. Sí, después fue 2017. Ok. Acababa de renunciar Ya. yo, debía 100 millones de pesos y el trabajo que me consigo me pagaban con desayunos. A mí me genera mucha curiosidad lo de los 100 millones de pesos. ¿Por qué no dijiste nada? O sea, ¿tú crees que es mejor avisarle a la familia o a los amigos de una decisión que uno ya tomó, avisar o pedirles una opinión antes? No, yo ya en esa la tenía muy clara. Era una decisión que yo tenía desde hacía mucho tiempo. Eh, Nunca me convenció el trabajo de oficina, ¿sabes? Nunca, desde chiquita, nunca me convenció esta vida tradicional. Como que yo siempre miraba el cielo buscando respuestas, como, ¿qué hay más allá? Mi mamá de chiquita me decía, ¿por qué eres tan hippie? Y yo no entendía, yo decía, si ser hippie es tener, ¿qué? Manillas, en su momento tenía piercing, yo decía, pues no sé, simplemente soy diferente, pero lo que pasaba es que en esa época ser diferente lo excluían a uno. Y ahí yo, Carmela, creo que la vida, lo que pasa es que hay un punto importante y es, entre todas esas adaptaciones, yo sin querer, sin el pensamiento de querer quitarme la vida, intenté quitarme la vida muchas veces. Entonces, cuando el accidente llega a mi vida y los doctores me dicen, ¿usted a qué vino? Porque se pudo haber matado en 12 minutos por la fractura que tiene. Dios. Entonces, ese día que dicen, viniste esta vez a ser feliz, yo sí me empecé a cuestionar y es, ¿para qué la vida no me quitó la vida cuando yo me la había intentado quitar tantas veces? Entonces no tuve otra opción sino vivir. Y elegí vivir. Yo dije, si la vida
siguiendo lo que la vida me ha dicho que tengo que decir, no me ha funcionado, pues esta vez voy a ser rebelde con toda. Ok. Y empecé a buscar mi propio camino. Y eso fue lo que me llevó. ¿Y por qué? Porque conecté con algo muy lindo y fue conmigo, con una espiritualidad, más allá de la religión, porque yo lo que estaba buscando era poder, yo no estaba buscando ni ser profesora, o sea, yo no, todo eso llegó, yo lo único que buscaba era poder tú vivir feliz en un mundo de lleno de tanta adversidad. Hmm. Hoy muchas veces me pregunto en qué momento creció todo esto, pero bueno, vamos para adelante, pero la decisión fue esa, no tenía otra opción. Ok. La opción era, tienes que aprender a vivir, claro. Y si quieres, y entonces y llegó algo muy lindo para mí que también me salvó la vida, y fue la lectura. Yo por una tusa, por ahí en el 2000 y pico en la universidad, empecé a leer, pero no leía tanto. Y a partir del momento que vendió su Ferrari, la lectura se convirtió en mi, sí, en mi escapatoria, en mi amiga, Compañera. en mi compañera. Con la lectura aprendí a estar conmigo y entonces había mucho, y entonces la lectura me acompañó en ese proceso de tomar la decisión respecto a lo que yo quería vivir. Estudié Cábala, hice constelaciones, Reiki, y ya luego tomé la decisión y después yo decía que es lo mismo, que es lo peor que puede pasar. Sí, total. Que llega hasta crédito. Y llegó pandemia y nos limpió a todos de hasta crédito. Bien pandemia. Total. Entonces, eso fue elegir vivir. Ok. No tenía otra opción. Clau, ¿y qué, cómo se le, o qué consejo se le puede dar a la gente que la familia no acepta su decisión? Porque, o sea, ¿cómo se enfrenta uno a eso cuando la familia no te acepta lo que tú quieres o tu entorno? Porque finalmente igual son gente importante que quieren lo mejor para uno. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Una vez yo pregunté con respecto a mí y lo único que me respondieron fue, créaselo usted, trabaje en usted. Si usted está segura de lo que, o sea, si usted está segura, usted va a tratarle a todo por hecho, ¿sabes? Entonces, a mí todo el mundo me decía, por ejemplo, no, pero yo, inclusive te voy a poner un ejemplo, después del 2019, después del 2017 yo entré a trabajar en CESA como coordinadora del centro de liderazgo y tomé la decisión un año larguito después volver a salir, a renunciar. Y la gente volvía y me decía, usted está loca. Lleva un poco la respuesta a lo que me dices. Inclusive mi expareja me dijo, tú no estás viendo que hay personas alrededor de nosotras que están buscando trabajos de mucho tiempo y no encuentran. Yo le dije, es que yo no sé cómo son las otras personas, pero es que yo sí sé por qué estoy renunciando, porque tengo un propósito, porque hay una misión. Entonces, la palabra es, hay que conocernos, hay que mirarnos al espejo física y emocionalmente, en pelota al espejo, en pelota física y emocionalmente. Y cuando uno empieza realmente y me miro hacia la cámara, porque es que no es fácil uno mirarse al espejo, y cuando uno es capaz de mirarse al espejo y decir, así, mi mamá no esté de acuerdo conmigo, pero estoy siendo fiel a mí, eso es poderoso. Hay que trabajarse en uno. El viaje es hacia adentro. El mensaje mío es, el viaje es hacia adentro. Si uno no empieza a confiar en uno y sobre todo que cuando uno va en contra de la corriente aparentemente, es cuando uno más debe ser determinante, Total. perseverante, pero eso me lo mueve el propósito. ¿Para qué quiero yo hacer algo diferente al sistema? Porque es una gran diferencia entre ser rebelde sin causa a rebelde con causa. Yo estoy desafiando por qué y para qué. Aquí tengo un argumento. Aquí estoy por desafiar. Era lo que existía antes en mí. Iba peleando con el sistema, pero llegó un punto, digo, no, 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 venga. Es que por más que a mí hoy el sistema me diga, ¡pum! Y el año pasado volví, tomé la decisión de saltar el vacío. Y dije, Clau, es hora, ahora sí, de creer cada vez más creer en ti y vamos con toda. Pero para cada vez que he tomado una decisión desde esa, es volver al espejo. Todos los días miro al espejo. Entonces, el mensaje es, hay que conocernos. Hay que ser nuestro primer amor de la vida. Hay que ser esto, que todos los días nos abracemos y que somos el único ser humano que nos acompaña. 24/7 somos nosotros. Total. Si nosotros no somos amigos de nosotros mismos, paila. Si nosotros mismos no nos sostenemos, paila. Con eso no quiero decir que no podamos buscar ayuda. Total. Pero para mí es ir adentro.
como dice el profesor Andrés Ramírez de Happy Business, la felicidad no está afuera, está. El mensaje mío es ir al espejo. Qué lindo. Quiero aprovechar que mencionaste algo de tenemos que saber cuál es nuestro propósito. No es tan fácil. ¿Cómo, cómo vamos a hacer paso para llegar a encontrar nuestro propósito? Porque yo me demoré mucho tiempo y creo que tú también. Imagínate, tuve el accidente a los 32, a los 33 renuncié buscando quién era y para qué. A los 24 conozco a Juan David, llego a la universidad, empiezo todo el tema de docencia. Yo en esos momentos decía, quiero, que, quiero compartir mi historia para que otras personas que hoy sientan que no pueden, se den cuenta que sí pueden. Pero con el tiempo entendí con todo el camino, uno, que el propósito soy yo. Pero cuando uno va a salir en un avión, ¿qué es lo primero que le dice? Que si vamos en el vuelo y nos quedamos sin oxígeno, Primero nosotros hasta que usted no esté bien, no ayuda al otro. y después ayuda al otro. Entonces, entendí que el primer propósito soy yo. Si yo quiero estar para otros, tengo que primero estar bien para mí, Conocerse. conocerse uno. Ahí, no, les puedo decir, un librito que tengo por aquí en la mano que puede ser muy chévere, de los últimos que me estoy leyendo, El Camino del Artista. Oiga, es un libro, no voy ni por la mitad del segundo capítulo, le voy a decir, pero la información que me ha entregado es permitirnos conocernos, ¿sabes? Porque es que el sistema nos ha dicho qué es lo que hay que hacer, pero facilito con el Ikigai. El Ikigai nos lleva a a esas preguntas de qué nos gusta hacer, eso es lo que nos gusta, qué se nos facilita. De esto, ¿será que nos pueden pagar? Y ahí Juan David siempre me decía algo, Clau, ¿cuáles son tus talentos? Diversifícalos y monetízalos. Wow. ¿Para qué eres buena? Es que hay gente que gana plata Por abrazando dormir. vacas. Exacto. Y entonces el sistema le dice a uno, no, no se puede, no. El sistema te lo dice, pero que podemos. Así es verdad. sencillo. Y ya la gente que estamos en esa película que queremos transformar el mundo, que ojalá fuéramos todos, sabiendo que somos un equilibrio, nos dice Ikigai. ¿Cómo logramos? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A través de autorreflexión. Sin embargo, ahí sí digo es, busquen un mentor, un libro, un grupo de apoyo y terapia, sí hay que salir a buscarlo. Y sobre todo recordar la frase de nuestro gran Sócrates. Solo sé que nada sé. Y si ya yo sé que no sé a dónde voy, pero que mi propósito es ir a encontrarlo, yo me voy permitiendo. Entonces, ayer justamente hablaba con una de las chicas que estoy haciendo mentoría de un tema mío y le decía, es que yo hoy me estoy permitiéndome, es porque me quiero conocer hasta dónde llega mi límite. Entonces, es eso, la oportunidad es de permitirnos nosotros, pero mire, si ya uno se mira al espejo, va a ser mucho más fácil enfrentarse, ¿no? Más que enfrentarse, me gusta usar más la palabra hoy de afrontar al mundo, decir, sí, yo soy diferente, pero que mi diferencia te está afectando, no, te está aportando, sí. Entonces, ¿cómo logramos esto? A través del Ikigai, haciéndonos estas preguntas, buscando mentores, yendo a otros, a mentorías, perdón, la redundancia, a terapia, pero sobre todo, uno. O sea, uno no puede ser mentiroso con uno mismo. Total, cierto. Yo Pero es pienso duro compartir la vulnerabilidad con uno mismo, Sí, es muy claro. fuerte. Y ahí es cuando digo, hay que salirnos de la zona de confort, porque si no la vida nos saca, pero a veces pasa. Mira, yo pienso como en la historia de nosotras tres y en los momentos en que uno sabía lo que quería, pero el miedo a los papás, a los amigos, al entorno, no le permitía a uno tomar la decisión o ser uno mismo. Yo me imagino que en mi caso no la pasamos bien en esos momentos, no la pasaste bien y no la pasaste bien. ¿Qué consejo tú le darías a esa niña en Barranquilla? Si pudieras volver Años para atrás, sí. y ves la niña y le dices, mira, va a pasar esto, pero ¿sabes qué? Haz esto. Y que ese consejo también le sirva a los que nos están escuchando y están pasando por la misma crisis, Dios mío, no lo puedo hacer, o si lo hago, ¿qué va a pasar? ¿Qué consejo le darías? Uf, yo el consejo que le daría a la Clau, lee, Ok. lee, Lo que sea. sí.
Uno tiene que leer lo que a uno le guste. Miren, hay una película que se llama Manos Milagrosas que cuenta la historia de un doctor que separó a 2 siameses y eso lo cuenta Mario Alonso, se me fue el apellido de él, pero sí. Y eran dos hermanos que solo veían televisión y la mamá un día les dijo, no más televisión y van a empezar a leer. Y empezó a leer, el profesor sacó una obsidiana, este pelado sabía poner una obsidiana, y eso le dio como fortaleza a él, y siguió leyendo, 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 y se convirtió en uno de los mejores doctores del mundo. A mí, como digo yo, la lectura me salvó. Entonces, yo invitaría a la gente a leer, y por eso en mis clases pongo libros. Yo leería, porque yo creo que cuando uno lee, logra ver otras vidas, porque decirte yo ahora, yo en mis procesos de sanar a mi niña interior, sí le decía, fresca, que todo va a estar bien, aquí estoy yo, pero para poder decirle aquí estoy yo, me pasó muchos años, que ahí viene la segunda, aplicar el perdón a uno, a perdonar. Estamos acostumbrados a que el perdón es hacia el otro, porque es que el otro es el que nos hiere, ¿no? Sí. Pero entonces, cuando nos hiere algo, si nos tiran sal, ¿de quién es la herida? Entonces tendemos a irnos al otro y es, venga, cuidémonos. Entonces, elijámonos siempre a nosotros. Recordemos que somos imperfectos, bueno, es la historia que me cuento, soy imperfecta y ese es el reto de todos los días. Ser la mejor versión de mí. Entonces, leer, practicar el perdón y el agradecimiento. Así nos lo sintamos. El agradecimiento de estar vivos, el agradecimiento porque mi familia, inclusive uno no lo entiende muchas veces, pero lo he entendido con el tiempo y es cambiarnos el por qué del por qué para el para que hoy la vida quiere que esté yo en esto. Entonces, lectura, perdón, agradecimiento y para qué. Quiero aprovechar que mencionas el tema de la lectura y sobre todo que cuando te pregunté leer, ¿qué dijiste? Lo que sea, lo que nos guste. Yo duré hasta el año pasado, 26 años de mi vida, diciendo, este año voy a leer, este año voy a leer. Intentaba leer una cantidad de libros que supuestamente me iban a enseñar cosas, que, bueno, no sé, científicos, autoconocimiento, todos, o sea, cientos de libros los dejaba tirados, hasta que empecé a leer historia de amor. Desde entonces ya llevo 6 meses en los que me considero ahora sí lectora y en 6 meses me he leído por ahí 15 libros de amor y Pero lo que te gusta. es lo que me Te gusta. gusta, Y ahí fue claro. cuando me di cuenta es que la gente tiene metido en la cabeza que si no lee algo que Es le va a enseñar, económico. exacto. Entonces que si uno no lee eso, pues no es válido. Y para nada, lo que tú dices, lea lo que le guste y sobre todo porque yo me he dado cuenta que cuando leo como que mis espacios de lectura son espacios conmigo misma en los que estoy sola, aprendo a estar sola y sobre todo me ayudan a controlar la ansiedad, como que me meto en ese libro y aunque esté sola, estoy ahí en la historia. Entonces, me parece chévere que si ustedes quieren leer o quieren intentarlo, busquen el tema que les guste. En agosto nos vemos. Oiga, ese libro sí que me hizo sentirlo. Esos son los mejores libros que me gustan. O Historias de un náufrago, que nunca me lo había leído, de García Márquez, me lo leí este año. Llegó un punto donde me tocó taparme leyéndolo porque me sentía que estaba. Sí, la lectura es linda. Un amigo mío entendió que lo de ficción le gustaba. Entonces, bueno, ahorita con todo podcast, documentales, pero es como, ojo por la información. Sobre todo en el mundo en el que estamos, porque no solo es alimentarnos de comida, es que estamos teniendo y cuáles son las 5 personas con las que más conversamos, qué conversaciones estamos teniendo, qué información estamos recibiendo y qué información estamos compartiendo. Total. Wow. Bueno, ya para ir cerrando este episodio, que de verdad yo creo que nos dejó a las dos como impactadas, de lo más valioso siento que es que nunca vamos a poder hacer felices a todos los que nos rodean, nunca vamos a poderlos tener conformes, pero lo más importante es ser fieles a nosotros. O sea, que las decisiones que tomemos nos tengan a nosotros felices y conformes con esa decisión y que estén yendo hacia nuestro propósito. Para mí, lo que me deja este capítulo y tu historia
es que definitivamente la presión social existe, o sea, ni modo, existe, pero no es una sentencia definitiva. Y pienso que tenemos que empezar a poner límites y a explicarnos y no a justificarnos. Tú lo decías, no a justificarnos, a explicarnos, no a justificarnos y sobre todo a confiar en nuestro propio camino. En esa intuición, en eso que se siente acá, como tú decías, confiar en esto. Confiar en esta voz interior y siempre nos van, miren. Entonces uno empieza a meditar y empieza a leer, pero ya uno no se puede poner bravo. Con todo lo que lees. Claro. Usted medita y se pone bravo. No, mira, no quiere ser embajador de la felicidad y yo no, gracias. Porque eso ya le pone a uno ahí que no se me queda así. Sí. No, pero entonces viene el embajador de la felicidad triste. Y ojo, porque dijiste algo clave, Pau, y fue, no nos podemos responsabilizar de la felicidad de los otros. Y eso lo hablaba con una amiga justo antes de llegar y es, el ser adulto no es cumplir 18 años. El ser adulto es responsabilizarnos de nuestra propia vida, de nuestras decisiones y de las consecuencias que tienen nuestras decisiones, porque la felicidad es única, individual e intransferible. Por consecuencia, ¿quién es la única persona responsable de su propia felicidad? Yolanda. Me encanta. Que queramos compartirlo es otra conversación. Total, Y hay que aprender a poner límites y para mí a veces también hay que tomar distancia. total, Entonces, el camino para mí es ese. total. Si están sintiendo que ese peso de los demás los está agobiando y háganse esta pregunta. ¿Qué es lo que quiero para mí? ¿Estoy haciendo lo que quiero para mí o lo que los demás esperan? Y si este episodio te hizo reflexionar, compártelo con alguien que de pronto puede estarlo necesitando. Muchas gracias, Clau, por estar aquí, por acompañarnos con tu Gracias. historia. Gracias a ustedes por escucharnos y por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, nos vemos en el próximo episodio de Saltando al Vacío. Gracias a ustedes. Gracias, Clau. Disclaimer. En Saltando al Vacío no nos hacemos responsables de huesos rotos. O decisiones tomadas impulsivamente. Recomendamos buscar asesoría profesional. Y pensar detenidamente antes de hacer un cambio importante en tu vida.